Hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Kamisaki. Acá Wakichawi, Sutipaja y Mara y Atacañano Camaraki. Acá Wakichawi, Untañani. Tema número 4. Medios de transporte en el idioma aymara. La pregunta: ¿Kaunini medio de transporte Kustapuni? ¿Qué medio de transporte es el mejor? Ese es el tema del día de hoy, mis estimados hermanos. Y vamos a conocer también Ma markata yak markaru Saraña taquija, kuna medio de transporte sa utji para ir de una ciudad a otra. ¿Qué medios de transporte hay? ¿Qué medios de transportes conocemos, mis estimados hermanos? Y en ese sentido, vamos a ir encontrando y denominando, conociendo cada uno de estos medios de transporte. Asimismo, mis hermanos, vamos a conocer cómo se menciona avión en el idioma aymara. Avión se menciona lata hamachi. Al barco se lo conoce como yampo. Al bus urbano, al bus se le conoce como kepiri. A un vehículo particular liviano se le conoce como auto tijuri. A la motocicleta se le conoce como gurukeri. Al camión de alto tonelaje se le conoce como hachakepi aptiri. Al bus interdepartamental, mis hermanos, se le conoce como lacato. Al tren metropolitano se lo conoce como catati. A la bicicleta se lo conoce como ciclo. Nuevamente, el tren, ya lo habíamos mencionado, se lo conoce como catati. Al taxi o al taxi se lo conoce como tijuyiri. Al helicóptero se lo conoce como sejeriri. A este medio de transporte, mis estimados colegas, se lo conoce como Hape Waitiri. Al tractor se lo conoce como Laka Hatiri. A la ambulancia se lo conoce como Hape Usuta Arnakiri. Y por último, mis estimados colegas, a este pequeño medio de transporte se lo conoce como Wampu. Wampu. Eso sería, mis hermanos, con respecto a estos medios de transporte. Continuemos. Ukamaraki Hiratanaka Koyakanaka Untañani. Chuquiago Marcata Santa Cruz Marcaruja Kunanza Sarasma. De la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, ¿en qué irías? Nayaja Sariristua Lata Hamachina. Yo voy en el avión. Y evidentemente, mis hermanos, ahí está, avión se lo conoce en el idioma aymara como lata hamachi. Y este medio de transporte, que es un bus interdepartamental, lo vamos a conocer como lacato. ¿Qué más, mis estimados colegas? Chuquiago Marcata, Cochabamba Marcaruja, Cunanza Sarasma, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Cochabamba, ¿en qué irías? Nayaja Lacatuna Sarirista. Yo iría en el bus, ¿no? En el bus interdepartamental, Lacato. Chuquiago Marcata, Sucre Marcaruja, Cunanza Sarasma, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Sucre, ¿en qué irías? ¿En qué medio de transporte irías? Nayaja Sariristo a Lata Hamachina. Yo voy en el avión. Y ahí está, este medio de transporte que de alguna u otra forma es un medio indispensable para ir de un destino a otro. Continuemos. Chuquiago Marcata, Oruro Marcaruja, Kunanza Sarasma, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Oruro, ¿en qué medio de transporte irías? Nayaja Lacatuna Sarirista. Yo iría en el bus. Ese bus interdepartamental. Y también algunos hermanos seguro utilizarían también este medio de transporte conocido como Gurukeri. Chuquiago Marcata, Potosí Marcaruja, Cunanza Sarasma, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Potosí, ¿en qué irías? Nayaja Lacatuna Sarirista, yo iría en el bus. En el bus interdepartamental, ¿no es cierto? No lo olvidemos, mis hermanos, el bus interdepartamental se lo conoce como Lacato.
Y aquí está este medio de transporte también que ya es de moda dentro de nuestra sociedad. Santa Cruz Marcat, Beni Mercaroja, Conanza Sarasma, de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad del Beni, ¿en qué irías? Nayaja Lata Machina Sarirista. Yo iría en el avión. Y evidentemente, mis hermanos, por el tema o el factor distancia, utilizaríamos este medio de transporte. Continuamos. Santa Cruz Marcat, La Paz Marcaruja, Conanza Sarasma, de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de La Paz. ¿En qué irías? Nayaja Lata Machina Sarirista. Yo iría en el avión. Y ahí están, mis hermanos. Este medio de transporte que evidentemente es imprescindible para utilizarlo. Y también este medio de transporte, como se lo conoce como ciclo. ¿Qué opinan mis hermanos? Nuestros hermanos aymaras, nuestros antepasados, evidentemente utilizaban estos medios de transporte para dirigirse de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y estas imágenes son los primeros vehículos y o medios de transporte. Y aquí también está la caseta, ¿no? La caseta que también es dentro de la historia relata que evidentemente este medio de transporte también llegó en nuestro territorio boliviano. Vamos con la siguiente actividad. Dice, Jumata quija, kauniri medio de transporte esa, jukampi, para ti, ¿qué medio de transporte es? Rápido, laca, dharma, lento, irakata, económico, irjatata, caro, itkankama, para dormir, hani itkankama, sin dormir. Es decir, un medio de transporte absolutamente urbano, ¿no? Vamos. ¿Qué medio de transporte es? Rápido. Desde mi punto de vista, mis estimados colegas, yo opino que el avión y el teleférico son los medios de transporte rápido, ¿no? Lata Hamachi, telefericona. Los medios de transporte que son lentos. Ahí está. Epiri, ¿no? Hacha Epiri, Hiska Epiri, el minibús y el microbús. ¿Cuáles son los medios de transporte más económicos? Telefericona, Ukamaraki, Epirinaka. Irjatata, muy caro. Tihuyiri, auto Tihuyiri, Ukamaraki, Lata Hamachi. El taxi o el radiotaxi y vendría a ser también el avión. Itkanham, buscama. El medio de transporte más cómodo dentro de nuestro entorno. Hani Itkanham, es decir, un bus urbano. ¿No? Ahí está, los medios de transporte que prácticamente son una realidad dentro de nuestra realidad social boliviana. Continuemos, mis hermanos. A continuación, dentro de nuestra bibliografía, vamos a conocer esto. Los diferentes medios de transporte que están en nuestra bibliografía. ¿Cómo se lo conoce al avión? En Aymara, Lata Hamachi. A este bus interdepartamental se lo conoce como Lacato. Al teleférico, telefericona, y a nuestro tren se lo conoce como Katati. Katati. Nada más, eso es, mis hermanos, con respecto a esta información de nuestra bibliografía. Dice, Haya Haka, Uka Arunaka, Aka Histanaka, Takama. Lejos o cerca. Busca esas palabras en las siguientes preguntas. Y vamos a encontrar, mis hermanos, en el inciso A. Dice, La Katuna Sarasaja, Chiquiago Marcaja, Santa Cruz Marcatja, Hayankiti Hakanticha. Dice, yendo en el bus interdepartamental desde La Paz hasta la ciudad de Santa Cruz, ¿es lejos o es cerca?
¿Qué opinan? En la respuesta de nuestra bibliografía dice lo siguiente. Hayankiwa está lejos. 855.6 kilómetros Ucanquiwa. Segunda pregunta. Dice, Lata Hamachina Sarasaja Cauca Uruit Asap Santa Cruz Marcaru Purisi. Lo que quiere decir, yendo en avión, ¿cuántas horas voy a llegar hasta la ciudad de Santa Cruz? Desde la ciudad de La Paz. Entonces la respuesta es Mara Uruit Atunca Piscanica Tampi. Voy a llegar en 1 hora con 15 minutos. La Catunsti y en el bus Tunca Kinsani Uruitana Purisi, lo que quiere decir que voy a llegar en 15 horas. Y vamos a mostrar nuestro mapa político, mis estimados, con las correspondientes distancias de ciudad a ciudad, ¿no es cierto? En nuestro estado plurinacional de Bolivia. Continuamos con las preguntas. La Catuna, Oruro Marcaro, Sarasaja, Cochabamba Marcaja, Hayankiti, Hakanquicha. Desde la ciudad de Oruro hasta la ciudad de Cochabamba, ¿es lejos o es cerca? Yendo en el bus interdepartamental. La respuesta es Hakankiwa, está cerca. Kimsawa Uruitawa Purisi, lo que dice la bibliografía. Vamos a llegar en 3 horas. La Katuna Pandu Marcaruja Sarasaja, Kauka Uruitansa Purisi. Hayankiwa, Kimsa Uruna Purisi. ¿Qué es lo que quiere decir? Yendo en el bus interdepartamental desde La Paz hasta el departamento de Pando o hasta la ciudad de Pando, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar? Entonces la respuesta es, está lejos, Hayankiwa. Vamos a llegar en 3 días. Eso es lo que quiere decir en nuestra bibliografía. Vamos a la siguiente. Dice, Kuna Marcasa Chuquiago Hakanki. ¿Qué ciudad está cerca de la ciudad de La Paz? ¿Qué opinan mis hermanos? Bueno, la respuesta es Oruro Marcaja Hakankiwa. La ciudad de Oruro está cerca. Kaugniri Marcasa Chuquiago Marcata Hayanki. ¿Qué ciudad está lejos de la ciudad de La Paz? Desde el punto de vista de lo que acabamos de mencionar o responder las preguntas de la bibliografía. ¿Qué opinan? Yo lo que digo es lo siguiente. Pando Marcaja, Walija Hayankiwa. La ciudad de Pando está muy lejos. Y como podemos observar, mis hermanos, miren, ahí está. Desde Departamento de La Paz hasta el Departamento de Oruro, evidentemente hay una distancia estimable, pero sin embargo también, mis hermanos, vamos a estimar el factor distancia desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad de Pando. Trenan, Uyuniro, Sarañataki, con Salurañama. ¿Qué es lo que puedes hacer yendo en el tren hasta llegar en el destino que sería la ciudad de Uyuni? Nayaja, Cusisisto, ¿no? Yo iría muy alegre, ¿no? Yo iría muy alegre. Bueno, a continuación, mis estimados, vamos a encontrar justamente estas imágenes. Dice, es una pequeña un panel informativo y nos dice, Jupana Caja, o sea, Jupana Caja, Miguelumpi, Veronicampi, Aaka Arutama, Uyama. Ellos son Miguel y Verónica. Lee con atención. Entonces, mis hermanos, vamos a leer esta pequeña enmienda. Dice, Miguelumpi y Verónica Mpija yatekerepjiwa. Miguel y Verónica son estudiantes. Jupanakaja hachayateñutana yatekapji. Ellos son estudiantes universitarios. Chuquiago Marcata Hakasipji viven en la ciudad de La Paz. Acá Pachanana, Acá Pachanawa, Yantawinakapaja Tukoyapji. En esta época culminan con los exámenes.
¿Qué es más lo que dicen mis hermanos? Dice, Sucre Marcaruja Saraña Munabji. Quieren ir a la ciudad de Sucre. Ni esa Haniwa Walha Kolkenibjeti. Bueno, no tienen mucho dinero. Oka la Patuna Sarabjani. E irán en el bus interdepartamental. Sucre Marcaru Saraña Tequija. Caucas pasa. ¿Cuál será el costo para ir a la ciudad de Sucre? O cállate cañateja, ma agencia de viajes Sarabje. Para informarse van a una agencia de viajes. Entonces, mis hermanos, la consigna es que hay dos hermanos, que quieren ir a la ciudad de Sucre. Evidentemente, ya en esta época terminan la etapa de evaluación. Son estudiantes universitarios, ellos son de la ciudad de Sucre y quieren ir a la ciudad de Sucre. Y en ese sentido, en la agencia de viajes les va a mostrar el siguiente folleto, ¿no es cierto? Haciendo la diferencia de precios y también las comodidades con respecto al lacato, que sería el bus. La Tajamanchi, que vendría a ser el avión, medio de transporte. Casta quiere decir clase. Kunapacha sari, hora de salida. Saraña kutaña, caucasa, ida y vuelta. ¿Cuánto será? Y ¿cuánto será? O sea, el precio económico, el precio de la economía. Kuna chicarusa sari, el destino, ¿no es cierto? Entonces vemos Lacato, bus, Iquiña, Lacato, bus, cama. Hora de salida, Ururi, Arumana, día viernes en la noche. Caucasa, Pataca, bolivianos, 100 bolivianos. Destino, obviamente, la ciudad de Sucre. La Tajamachi, casta A, ¿no? Clase A. Atucu, Uruna, día martes en la mañana, va a salir justamente el avión. Caucasa, Piscapataca, bolivianos, ¿no? Entonces es 500 bolivianos. El destino, evidentemente, la ciudad de Sucre. Eso sería, mis estimados colegas. ¿Qué opinan? ¿Irán en el bus o irán en el avión? Considerando según la bibliografía, ellos van a tomar la decisión de ir en el bus interdepartamental. A continuación, vamos a completar con estas pequeñas oraciones con algunas palabras con respecto a la enmienda que acabamos de dar lectura. Dice, Kamisaki Hilata Jaime, Nayaja Alexa Tatua, ¿cómo jamás tasa? Kamisaki Hilata Miguel, Hualikistua, Humasti, Hualiki, Veronicampi Nayampija, Saraña Munapta, Chekapuniti, Hualiki, Kunapachasa, Saraña Munapta, Jutiri paksiwa, Sucre marcaru sarabja, Hani ukaja, Kaukirucha sarata, Haniwa, Kuna chikarusa, Saraña munabta. ¿Qué es lo que quiere decir en el idioma español, mis hermanos? Vamos a traducirlo al idioma español de la siguiente forma. El diálogo es el siguiente. Dice, ¿cómo estás, hermano Jaime? Yo me llamo Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano Miguel? Yo estoy bien. ¿Y tú? Igualmente. Verónica y yo queremos ir de viaje. ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Cuándo quieren ir? El mes siguiente queremos ir a la ciudad de Sucre. O si no, ¿a dónde irán? No. No queremos ir a otro lugar que no sea la ciudad de Sucre. Entonces, mis hermanos, esa es la traducción correspondiente. Y terminamos, mis hermanos, con esta pequeña actividad. Los sutilantijistirinak, las preguntas. Kunata quizá, ¿para qué? Kaukirusa, ¿a dónde? Ikiriwa, ¿se duerme? Kunapachasa, ¿a qué hora? ¿Qué hora es? Kunapacha, ¿cuándo? Nada más. Con eso, mis hermanos, terminamos nuestra actividad. Adivina los sonidos. Medios de transporte. Kuna medio de transportesa
Acaja. Hisa, ciclo, sutipaja. Ciclo, sutipaja. Kuna, medio de transportesa. Acaja. Katati, tren. Katati, tren. Kuna sutinisa. Auto Ijuri, Cañasco, vehículo. Kuna sutipaja acá medio de transporte, ¿sabes? Yampu, barco, yampu. Kuna sutiniza acá medio de transporte, ¿sabes? Lata hamachi, lata hamachi. Acá medio de transporte, ¿sabes? Kuna sutiniza. Sejeriri, Sejeriri, helicóptero. Kuna se utiliza acá medio de transporte, ¿sabes? Worokeri, Worokeri, motocicleta. Kuna medio de transporte, ¿sabes? Acaja. Hachak epi aptiri, camión de alto tonelaje. Acá medio de transporte, ¿sabes? Kuna se utiliza. Nina Hiwayiri, Cañasco Nina Hiwayiri. Kuna se utiliza. Haqe usuta abnaqiri, ambulancia. Kunasa sutipaja. Laqatu, bus interdepartamental. Kunasa sutipaja. Capilo, irnaqeri, gazeta. Kunasa utiliza. Ijuyiri, coche de casera. Kunasa utiliza. Cañasco Payapaya, el vehículo del policía. Kunasa utiliza acá medio de transporte, ¿sabes? Lak a hatiri, tractor, lak a hatiri. Una medio de transporte a caja. Hach a lata hamachi. Hach a lata hamachi. Bien hecho. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado esta pequeña actividad, justamente adivinando los sonidos de los medios de transporte. Muchas gracias por su atención y gracias, tengan un buen resto de jornada.